Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola, hola, muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más al Club de la Mañana con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy 27 de julio de 2026. ¿Cómo pasa el tiempo, mis queridos hermanos y hermanas? Espero que hayan tenido un buen día de reposo el día de ayer, que hayan estado felices con sus familias, que hayan podido ser nutridos por la buena palabra. Esta semana estamos viendo la clase de Esdras 1, 3 al 7 y Nehemías 2, 4 al 6 y el capítulo 8. Yo estoy ocupado en una gran obra. Vamos a hablar de esto hoy en el mensaje con el invitado que les tengo y también en mi pensamiento espiritual que tengo preparado para ustedes día de hoy. Recuerden, mis amados hermanos y hermanas, que también tenemos acá las clases de nuestra querida Liz y también el Ven Sígueme que siempre subimos con nuestro querido Luis Calkin. Así que lo que hay es contenido aquí para todos ustedes. Gracias por vernos, por acompañarnos siempre. Para mí es un agrado estar aquí, así que bienvenidos a este Club de la Mañana del día de hoy. Espero que puedan estar sonrientes, disfrutando, siendo bendecidos en este día y que si están pasando por un momento difícil, también puedan sentir la compañía de nuestro Padre Celestial. Bueno, 8:04 tengo yo en mi reloj, así que espero que el Espíritu del Señor nos acompañe el día de hoy. Quiero saludar a algunos de ustedes, miren, por aquí, en algún programa, abrí un programa de los que tenemos y encontré por aquí a Dorita Roma, gracias, Elizabeth Belis Palacios, gracias, Marisabel Baquedano, un abrazo, dice que le gusta que comparta el pensamiento espiritual, porque es muy bueno para corregir. Bueno, qué bueno que les gusta el pensamiento. Yo los preparo con mucho amor para todos ustedes. Yasmín Palomares, gracias Yasmín, un abrazo para ti. Por aquí tengo a Lolita López Hernández. Gracias por su invitación a escucharlo, dice ella, qué bonita. Lolita, un abrazo. Miriam Mejía, desde Honduras, gracias, querida Miriam. Elisa Bernal. María Cristina Mailart, gracias María Cristina. Me encantó el pensamiento espiritual sobre el orgullo, está ya diciéndonos, qué bonito. Gracias. Un abrazo. Lolita nos habla desde Aguascalientes, México. Qué bonito. Eso suena bonito ya nomás. Aguascalientes. Rosita Jiménez, un abrazo, Rosita Jiménez, por acompañarnos.
Por aquí tengo a Carmen Álvarez. Bueno, si puedo ahorita saludo a otros de ustedes ahí, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por su compañía. Amo predicar el Evangelio, hermanos, y me gusta tener la bendición. Antes de este club de lectura estaba hablando con alguien muy especial y le decía que soy muy bendecido. Estábamos hablando por teléfono. Le decía que soy muy bendecido de predicar el Evangelio, tener esta hermosa oportunidad. No sé por qué se me dio esta oportunidad de predicar el Evangelio. Espero poder estarla utilizando de manera adecuada y para el bien y la gloria de mi Padre Celestial, que es finalmente lo que importa. Así que gracias a todos ustedes por acompañarme aquí cada mañana, queridos hermanos. Hoy estamos con un club bien interesante. Miren, este es el club, miren. Yo hago una gran obra y no puedo ir, que es parte del título de la clase también, ¿no? Nosotros también hacemos esa gran obra, hermanos, y la hacemos cuando nos capacitamos. Hoy es nuestro club de la mañana 1260. Espero que vayamos muy pronto y lleguemos al club de lectura 1300. Bueno, si el Señor nos da permiso, ¿por qué no? Vamos a iniciar con una oración como siempre lo hacemos. Espero que ustedes entiendan que esta oración es colectiva, es para todos los que están aquí en vivo conmigo y también para todas las personas que llegan en el día y ven el club de la mañana. No importa que lo vean en la tarde o en la noche, de pronto para ti que lo estás viendo, puedes decir, para mí es el club de la noche, no importa. Gracias por acompañarnos cada día. Con su permiso, voy a ofrecer la oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día de vida que nos das. Gracias por tantas bendiciones. Gracias porque nos das el poder para hacer lo que debemos hacer, para cumplir con nuestros deberes sagrados como miembros de la Iglesia, como santos de los últimos días. Gracias por darnos la capacidad de tener la visión y la perspectiva para estar concentrados en las cosas que a ti te importan. Gracias porque nos ayudas a saber cuál es tu voluntad a través de los profetas, a través de las escrituras y a través de la inspiración y la revelación personal. Y por ese camino podemos avanzar. Gracias, Padre Celestial, por todo tu amor. Te rogamos por nuestros hogares, por el techo, por el alimento, por el vestido. También te rogamos por todas nuestras hermanas en Sion, por todas, sin excepción, desde la niña más pequeña hasta la hermana más adulta. Gracias por su sonrisa, por la calidez que dan las mujeres en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Te pedimos también por nuestro presidente Dallin H. Oaks, por todo su amor, por su bondad. Cuídalo, por favor. Lo respetamos y lo sostenemos como nuestro presidente, como el profeta tuyo en esta tierra. Rogamos tu espíritu en esta mañana, sabiendo que tú vives y testificando de ello. Y lo dejamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por acompañarme en la oración. Para mí es un privilegio estar con ustedes cada mañana. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Bueno, ¿qué les parece si tomamos entonces el tiempo para mi pensamiento espiritual? Miren, de pronto lo modifico, pero hice esta portada para que ustedes se alisten y ya sepan que aquí empieza mi pensamiento espiritual. Muy bien, y si tuviera que colocarle un título a mi pensamiento espiritual del día de hoy, tal vez lo llamaría No te distraigas. Hermanos, el adversario no siempre busca detenernos, a veces solo quiere desviarnos. ¿Sí? Porque a veces pensamos, no, a mí no me va a detener nadie, pero sí dejamos que personas nos distraigan y hay que tener mucho cuidado sobre eso.
quiero centrar mi pensamiento espiritual en esto para ir acorde con el mensaje que vamos a ver hoy. Ya les voy a decir cuál es el mensaje. Nosotros hoy día vivimos en una época donde nunca ha sido tan fácil distraernos. Yo creo que ahora hay muchas cosas. Vivimos en un mundo lleno de notificaciones, preocupaciones, compromisos y entretenimiento y responsabilidades, porque a veces también nos sentimos tan ocupados. Todo eso compite como en una competencia, como en una carrera de caballos con nuestra atención. O sea, tantas cosas, y yo desde mi profesión como coach, le hablo a las personas en mi trabajo y les digo, tal vez seas capaz de hacer muchas cosas y está bien, pero a veces también hay que detenerse un poquito. A veces hay que repensar, a veces hay que analizar, respirar para concentrarse, porque a veces muchas cosas, como a veces nos pasa, nos pueden hacer mal. Ahora, hermanos, en medio de todo este ruido, existe una pregunta que cada uno de nosotros, como discípulos de Jesucristo, debería hacerse y debería pensar en ella muy a menudo. ¿Estoy dedicando mi vida a lo que realmente importa para Dios? Porque puede ser que esté dedicando mi vida a cosas que no sean tan importantes. El adversario, como adversario del hombre y como adversario de Dios, entiende algo que nosotros a veces olvidamos. Si no puede destruir nuestra fe, entonces intentará distraerla. Una persona podría decir, no, yo soy miembro de la iglesia. No, yo estoy comprometido, yo voy al templo cada vez que puedo. Pero vive pensando en otras cosas. En su corazón lo principal no es Dios. Como dijo presidente Nelson, que hiciéramos del centro de nuestras vidas a Jesucristo. A veces Jesucristo está a un ladito de nuestro corazón, pero no en el centro. Y eso muchas veces tiene que ver con la distracción. El adversario sabe que si no puede lograr que abandonemos el evangelio, sí puede procurar que estemos tan ocupados con tantas cosas que dejemos de hacer las cosas que son eternas. Entonces, ahí podríamos meter como el templo, ¿sí? Estoy tan distraído que no voy al templo, estoy tan ocupado, tengo tantas cosas que hacer y a todo le saco tiempo, menos a lo que es importante, que es ir al templo. O incluso, a veces es increíble, hermanos, orar. A veces no oramos lo suficiente durante el día porque pues estoy ocupado, no me puedo detener a orar, a cerrar mis ojos o a arrodillarme. Por eso, y porque sabe todas esas cosas, algunas de sus estrategias más eficaces no siempre son consistentes o no siempre consisten en llevarnos a un pecado abierto. Por ejemplo, que voy a hacer violar la ley de castidad. No, el adversario casi nunca utiliza eso. Muchas veces basta con llenar nuestra vida de tanto ruido, de tantas voces que ya no podemos escuchar la voz del Espíritu. Las Escrituras muestran un ejemplo poderoso en la vida de Nehemías, que lo estamos estudiando justo esta semana y que lo vimos ayer en la clase de Ven, Sígueme. Mientras reconstruían los muros de Jerusalén, sus enemigos intentaban detener la obra. No detenerlo a él, sino detener la obra. Y para eso lo invitaban repetidamente a reunirse con ellos. Siempre me preguntaba, bueno, pero ¿por qué ellos no iban a él? Oye, Nehemías, aquí estamos. Queremos pasar un tiempo contigo. ¿Qué nos ponemos a hacer? No. Porque la intención de ellos no era edificar Jerusalén, o en nuestro caso, edificar Sion. La intención de esos enemigos era distraerlo de la obra que él tenía. De hecho, muchas veces eso parece una propuesta razonable, incluso amistosa. Oye, Nehemías, ven. Oye, Walter, oye, Carmenza, oye, Antonieta, ven. Comparte con nosotros un poquito. Queremos
hacerte un homenaje. Ven y cenas con nosotros, ven y estás con nosotros. Hay que darle tiempo a los amigos. Parecía hasta amistoso. Pero Nehemías comprendió que detrás de esa invitación había una intención muy distinta. Y con eso no quiero decir, hermanos y hermanas, que todas las invitaciones sean inadecuadas, ¿no? O sea, hay invitaciones que hay que aceptar, claro, y hay que tener tiempo para todo. Pero en este caso, o a veces en nuestro caso, puede haber algo muy diabólico camuflado sobre un sofisma. No pasa nada, no es algo malo, es más bien inocente. Y lo vamos a ver hoy en el discurso como cosas que son buenas también podrían distraernos. La respuesta de Nehemías fue extraordinaria y también puede ser la nuestra. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Qué enseñanza para nuestra vida, queridos hermanos. Nehemías entendía cuál era su misión. Sabía en su corazón que cualquier distracción podría retrasar la obra que Dios le había encomendado. Entonces, tengo que ministrar a una familia. Mañana, la otra semana ya la ministro. Y a la siguiente semana, la otra, ya le doy una llamada, ya trato de estar, y la otra, y la otra, y la otra. Y no termino de hacer eso que es importante. Nosotros también hemos recibido misiones, hermanos. Quizás no estemos levantando murallas de piedra, pero sí estemos edificando una familia, en una administración. Sí necesitemos dar un mensaje, fortalecer un matrimonio, enseñar el evangelio, o servir en nuestro llamamiento. Esos llamamientos que a veces nos permiten compartir el mensaje de Jesucristo. Que a veces, como me decía alguien esta semana que pasó, a veces esas cosas solo ayudan a preparar nuestro corazón para regresar a la presencia de Dios. A veces no son ni por edificar la muralla de alguien, sino para que edifiquemos nuestra propia muralla. Y precisamente porque esa es una obra de gran valor, el adversario hará todo lo posible, mis queridos hermanos, por desviar nuestra atención. A veces lo hará mediante el desánimo. Otras veces mediante el miedo. Y en algunas ocasiones también puede utilizar algo que yo llamo que es el orgullo. Y ahí están las ofensas, la crítica, el malestar. Entonces ya no nos sentimos tan animados para la obra de Dios. Eso se produce por el orgullo, hermano. Las discusiones, las molestias. Yo ya no voy a la actividad, yo ya no participo, no me den llamamientos. Porque logra sacarnos con el orgullo, con las comparaciones de lo que es importante. Eso muchas veces a lo que él recurre es mucho más peligroso, que olvidemos lo que es importante en nuestras vidas. No todo lo que ocupa nuestro tiempo viene de Dios, queridos hermanos. Y eso lo digo con tristeza, no todo lo que ocupa nuestra vida viene de nuestro Padre Celestial, ni de nuestro Salvador Jesucristo. No. Hay actividades que parecen buenas, pero que sí desplazan la oración, o el estudio de las Escrituras, o el servicio, o el tiempo con la familia, o la adoración, y terminan alejándonos silenciosamente de nuestra verdadera misión. Jesucristo, hermano, jamás permitió que las demandas del mundo, lo que el mundo le pedía, desviara su propósito. Las multitudes lo buscaban, las personas querían hacerlo rey y las necesidades eran infinitas. Sin embargo, nuestro Salvador siempre encontraba tiempo para retirarse a orar, escuchar al Padre y asegurarse de que cada decisión estuviera alineada con la voluntad de Él. Antes de actuar, primero buscaba la dirección del cielo. Quizás esa sea una de las grandes lecciones para nosotros. No basta con preguntarnos, ¿qué quiero hacer hoy? Tal vez la manera correcta de preguntarnos sería, Señor, ¿qué necesitas que haga hoy? Cuando vivimos de esa manera, mis queridos hermanos,
muchas distracciones comienzan a perder la fuerza, porque aprendemos a decir no a aquello que roba nuestra paz interior y nuestra capacidad de decir sí a aquello que fortalece nuestra alma. El presidente Russell M. Nelson, de hecho, ha enseñado que en los días venideros será imposible sobrevivir espiritualmente sin la influencia constante y guiadora y consoladora del Espíritu Santo. Ese consejo es relevante ahora, más que nunca. En este mundo, como les decía hace un ratito, lleno de voces, solo una voz puede guiarnos con seguridad: la voz del buen pastor, la voz de Jesucristo. Por eso vale la pena detenernos unos minutos, hermanos, y ver este mensaje que vamos a ver aquí en el club y preguntarnos con sinceridad: ¿estoy ocupando mi mente más en las cosas de Dios que en la distracción que me está alejando de la obra que Él me ha confiado? Tal vez también puedo preguntarme: ¿qué necesito dejar para volver a enfocarme en lo eterno? Nuestro Padre Celestial, hermanos, no espera que hagamos todo, espera que hagamos aquello que Él nos ha llamado a hacer. Y cuando ponemos su reino en primer lugar, Él multiplica nuestro tiempo, nos llena de bendiciones, fortalece nuestra capacidad y abre las puertas que jamás podríamos abrir por nosotros mismos. Entonces yo los invito, hermanos, a que tomen su decisión de volver a enfocarse en Jesucristo. Apaguen el ruido del mundo por unos momentos y escuchen la voz del Espíritu. Y recuerden la misión que Dios les ha enviado. Evitemos las distracciones. Y cuando lo hagamos, podremos responder como Nehemías: estoy ocupado en una gran obra y no puedo detenerme. No puedo ir, no puedo parar. Permanezcamos enfocados en Jesucristo, porque eso realmente, queridos hermanos y hermanas, tiene un valor eterno. Este es mi pensamiento espiritual, queridos hermanos y hermanas. Como lo digo aquí en mi portada, mi pensamiento espiritual. Y lo comparto con todos ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, espero que les haya gustado este pensamiento, que los haya llevado a reflexión y que permita que tanto ustedes como yo nos concentremos un poco más. Pienso a menudo en eso. Ahora quiero invitarles a ver este mensaje. Miren, lo voy a colocar aquí en pantalla, que es de nuestro invitado del día de hoy. Y justamente se llama así también, como el mensaje que estamos viendo el día de hoy. Miren, el presidente Dieter Uchtdorf, hoy día presidente en funciones del Quórum de los Apóstoles, dice, igual que Nehemías: estamos haciendo una gran obra y no podemos ir. Esto fue un discurso dado en abril de 2009. Y quiero compartir algo con ustedes que subrayé y que me parece sumamente importante. Permítanme acá y me ubico, porque este discurso está lleno de historias y lleno de comparaciones que nos van a ayudar mucho el día de hoy para estar cerca del Señor y tal vez lograr nuestra meta de no distraernos. Miren lo que dice el presidente Uchtdorf. Voy a ampliar mi pantalla más bien aquí, no quedo muy abajo por acá. Entonces vamos a ver si esta me funciona. No, esta es la que quiero, esta pantalla, así, esta pizarra. Miren este mandato: hagan una pausa y examinen por un momento dónde están sus pensamientos y su corazón. ¿Está centrada su atención en las cosas que son más importantes? El uso que hacen de sus momentos de tranquilidad puede darnos una idea valiosa. ¿A dónde se dirigen sus pensamientos cuando pasa la presión de las fechas de vencimiento? ¿Están sus pensamientos y su corazón centrados en lo efímero que solo tiene importancia en ese momento? ¿O acaso está centrado en lo que es más importante? Hermanos, ustedes pueden responder esa pregunta. ¿En qué está enfocado su pensamiento? ¿Cómo evitan distracciones? Mientras tanto, vamos a ver el discurso del presidente Uchtdorf y nos vemos aquí para cerrar nuestro club de la mañana del día de hoy. Los invito, vamos todos allí rápidamente a ver el mensaje del presidente Uchtdorf. Ya nos vemos.
Mis queridos hermanos, desde hace meses he sabido cuál es el mensaje que quiero darles hoy. Durante ese tiempo he buscado un relato que sirviera para ilustrar lo que quiero decir. Busqué un relato sobre granjas, busqué otro sobre animales. En honor al Elder Scott, busqué uno sobre ingeniería nuclear. Y en honor al presidente Monson, otro sobre la cría de palomas. Pero seguía acudiendo a mi mente un relato, uno que he llevado grabado en la memoria durante muchísimos años. No es de granjas, animales, ingeniería nuclear ni palomas. Trata, como lo habrán adivinado, de la aviación. Lo llamo el relato de la bombilla eléctrica. Una oscura noche de diciembre, hace 36 años, un avión Jumbo Lockheed 1011 se estrelló en la región pantanosa de los Everglades de Florida, provocando la muerte de más de 100 personas. Aquel terrible accidente fue una de las peores catástrofes de la historia de la aviación de Estados Unidos. Lo extraño de aquel accidente fue que todos los sistemas vitales de la nave funcionaban a la perfección. El avión fácilmente podría haber aterrizado a salvo en su destino de Miami a apenas 32 kilómetros de distancia. Sin embargo, durante la fase final de aproximación, la tripulación se percató de que una lucecita verde no se había encendido. Una luz que indica si el tren de aterrizaje se ha desplegado correctamente. Los pilotos suspendieron el aterrizaje, fijaron la trayectoria de la nave para volar en círculos sobre los oscuros pantanos y se concentraron en la investigación del problema. Tanto se preocuparon por detectar el problema que no se dieron cuenta que la aeronave iba perdiendo altura, acercándose cada vez más a los pantanos. Para cuando alguien se dio cuenta de lo que sucedía, ya no se podía evitar el desastre. Después del accidente, los investigadores trataron de determinar la causa. De hecho, el tren de aterrizaje había descendido correctamente. El avión estaba en perfectas condiciones mecánicas, todo funcionaba debidamente, todo excepto una cosa: una bombilla o foco que se había fundido. Aquella pequeña bombilla, que costaba unos 20 centavos de dólar, dio comienzo a la cadena de acontecimientos que condujeron a la trágica muerte de más de 100 personas. Naturalmente, la luz rota no causó el accidente. Este se produjo porque la tripulación centró su atención en algo que por el momento parecía importante, perdiendo así de vista lo que era de más importancia. La tendencia a concentrarse en lo insignificante a costa de lo trascendente no solo le sucede a los pilotos, nos sucede a todos. Todos corremos ese peligro. El conductor que centra su atención en la carretera tiene más probabilidad de llegar a su destino sin sufrir percance alguno que el que se preocupa por enviar mensajes de texto. Sabemos qué es lo más importante en la vida. La luz de Cristo enseña esto a todas las personas. Los fieles santos de los últimos días tienen el Espíritu Santo como un compañero constante para enseñarles las cosas que tienen valor eterno. Supongo que si le pidiera a cualquiera de los poseedores del sacerdocio que me están escuchando que preparara un discurso sobre el tema "lo que es más importante", haría un trabajo magnífico. Nuestra debilidad reside en no actuar de acuerdo con nuestra conciencia. Hagan una pausa
y examinen por un momento dónde están sus pensamientos y su corazón. ¿Está centrada su atención en las cosas que más importan? El uso que hacen de sus momentos de tranquilidad puede darnos una idea clara. ¿A dónde se dirigen sus pensamientos cuando pasa la presión de las fechas de entrega? ¿Están acaso sus pensamientos y corazón centrados en lo efímero o en las cosas o en lo que es más importante? ¿A quién le guardan rencor? ¿A qué excusas se aferran que les impiden ser la clase de esposo, padre, hijo o poseedor del sacerdocio que saben deberían ser? ¿Qué les distrae de sus deberes o les impide magnificar sus llamamientos con más diligencia? A veces las cosas que nos distraen no son malas en sí. Con frecuencia hasta nos hacen sentir bien. Es posible participar incluso de lo bueno en exceso. Sucede, por ejemplo, con el padre o abuelo que dedica horas y horas a la búsqueda de antepasados o a la creación de un blog, mientras que desatiende o evita pasar tiempo de calidad o tiempo significativo con sus propios hijos o nietos. Otro ejemplo sería el del jardinero que pasa los días arrancando las malas hierbas y pasa por alto la maleza espiritual que amenaza con ahogar su alma. Incluso algunos programas de la iglesia pueden convertirse en una distracción si los llevamos hasta los extremos y permitimos que controlen nuestro tiempo y nuestra atención a costa de lo que es más importante. Necesitamos equilibrio en la vida. Cuando de verdad amamos a nuestro Padre Celestial y a sus hijos, lo demostramos por nuestras obras. Nos perdonamos los unos a los otros y tratamos de hacer el bien, pues nuestro viejo yo fue crucificado juntamente con Cristo. Visitamos a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y nos conservamos sin mancha de los vicios del mundo. Mis queridos hermanos del sacerdocio, vivimos en los últimos días. El Evangelio de Jesucristo se ha restaurado en la tierra. Las llaves del sacerdocio de Dios se han dado de nuevo a los hombres. Vivimos en una época de anticipación y preparación, en la que Dios nos ha encomendado que nos preparemos a nosotros mismos, a nuestras familias y al mundo para el alba que se acerca, para el día cuando el Hijo de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo y dé comienzo a su reino milenario. Se nos ha confiado el santo sacerdocio y se nos ha encomendado la responsabilidad, el poder y el derecho de obrar como agentes de nuestro Rey Celestial. Eso es lo que más importa. Esas son las cosas de valor eterno que merecen nuestra atención. No podemos ni debemos darnos el lujo de distraernos de nuestros deberes sagrados. No podemos ni debemos perder la perspectiva de las cosas que más importan. Nehemías, el profeta del Antiguo Testamento, es un gran ejemplo de cómo permanecer centrado y dedicado a una tarea importante. Fue un israelita que vivía exiliado en Babilonia, donde servía como copero del rey. Un día, el rey le preguntó por qué estaba tan triste a Nehemías, quien le respondió: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de las tumbas de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Al oír estas palabras, el rey tuvo compasión y autorizó a Nehemías a regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. Pero no a todos les agradó ese plan. De hecho, a varios gobernantes que residían cerca de Jerusalén les disgustaba mucho que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y se enojaron y se enfurecieron en gran manera
e hicieron escarnio de los judíos. Con valor, Nehemías no permitió que la oposición lo distrajera, sino que organizó sus recursos y la mano de obra y siguió adelante con la reconstrucción de la ciudad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero a medida que empezaron a levantar las murallas de la ciudad, aumentó la oposición. Los enemigos de Nehemías lo amenazaron, conspiraron contra él y lo ridiculizaron. Tan reales e intimidantes fueron sus amenazas que Nehemías admitió: todos ellos nos amedrentaban. Pero a pesar del peligro y de la constante amenaza de ser invadidos, la obra progresaba. Fue una época de mucha tensión, pues cada obrero tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. A medida que continuaba la reconstrucción, los enemigos de Nehemías se desesperaban. En 4 ocasiones trataron de que abandonara la ciudad que le brindaba, de que abandonara la seguridad que le brindaba la ciudad, para que se reuniera con ellos bajo pretexto de resolver el conflicto. Pero Nehemías sabía que solo procuraban dañarlo. Cada vez que se lo buscaba, él les daba la misma respuesta: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¡Qué gran respuesta! Con ese claro e inmutable propósito en el corazón y la mente, con esa gran determinación, las murallas de Jerusalén se levantaron en un espacio asombroso de 52 días. Nehemías se negó a permitir que las distracciones le impidieran hacer lo que el Señor deseaba que hiciera. Me siento animado e inspirado por los muchos fieles poseedores del sacerdocio, cuyos pensamientos e intenciones en la actualidad son similares a estos. Al igual que Nehemías, ustedes aman al Señor y desean magnificar el sacerdocio que poseen. El Señor los ama y es consciente de la pureza de sus corazones y la firmeza de su determinación. Él los bendice por su fidelidad, los guía por el camino y se vale de los dones y talentos de ustedes para edificar su reino en la tierra. Sin embargo, no todos somos como Nehemías. Hay aspectos en los que podemos mejorar. Me pregunto, queridos hermanos del sacerdocio, ¿qué se lograría si todos, como sucedió con el pueblo de Nehemías, tuviéramos ánimo para trabajar? Me pregunto cuántas cosas lograríamos si dejáramos lo que es de niño y nos entregáramos de corazón y alma a ser dignos poseedores del sacerdocio y verdaderos representantes del Señor Jesucristo. Piensen por un instante en lo que lograríamos en nuestra vida personal y profesional, en nuestra familia y en nuestros barrios y ramas. Piensen en cómo se extendería el reino de Dios por la tierra. Imaginen cuánto mejoraría el mundo si todo hombre que posee el sacerdocio de Dios se ciñera los lomos y desarrollara su verdadero potencial, convirtiéndose así desde lo más recóndito de su alma en un varón del sacerdocio verídico y fiel, dedicado a edificar el reino de Dios. Es fácil distraerse, concentrarse en una lucecita averiada o tal vez en los rudos actos de gente desagradable, doquier que estén. Pero piensen en el poder que tendríamos como personas y como sacerdocio si en respuesta a cada tentación que pretendiera distraernos o rebajar nuestras normas, las normas de Dios, respondiéramos: yo hago una gran obra y no puedo ir. Vivimos en una época de grandes dificultades y de grandes oportunidades.
El Señor busca a hombres como Nehemías, hermanos fieles que magnifiquen el juramento y el convenio del sacerdocio. Él desea reclutar almas decididas, que con diligencia lleven a cabo la obra de edificar el reino de Dios. Aquellos que, ante la oposición y la tentación, digan en sus corazones: yo hago una gran obra y no puedo ir. Que ante las pruebas y el sufrimiento respondan: yo hago una gran obra y no puedo ir. Que ante el ridículo y las afrentas, vengan de donde vengan, proclamen: yo hago una gran obra y no puedo ir. Nuestro Padre Celestial busca a personas que se nieguen a permitir que lo trivial obstruya su búsqueda de lo eterno. Busca a personas que no cedan a la atracción de lo fácil ni caigan en las trampas del adversario que distraigan de la obra que el Señor les ha encomendado. Él busca personas cuyas obras estén en consonancia con sus palabras y que manifiesten con convicción: yo hago una gran obra y no puedo ir. Testifico solemnemente que Dios vive y es consciente de cada uno de nosotros. Él tenderá su mano y sostendrá a todo el que permanezca firme y posea el sacerdocio con honor, pues tiene una gran obra para nosotros en estos, los últimos días. Este no es un evangelio del hombre, no lo es. La doctrina de la Iglesia no es fruto de la mejor interpretación que alguien hizo de las Escrituras antiguas, no lo es. Es la verdad del cielo, revelada por Dios mismo. Eso es lo que es. Les testifico que José Smith vio lo que dijo que vio. De cierto vio los cielos y se comunicó con Dios el Padre y el Hijo y con ángeles. Les testifico que nuestro Padre Celestial habla a los que lo buscan en espíritu y verdad. He presenciado con mis propios ojos y les testifico dichoso que actualmente Dios habla a través de su profeta vidente y revelador, a saber, Thomas S. Monson. Mis queridos hermanos, al igual que Nehemías, también nosotros tenemos una gran obra que hacer. De pie, observamos las perspectivas de nuestra época. Ruego con fervor que, a pesar de las tentaciones, nunca rebajemos nuestras normas, ni perdamos de vista lo que es más importante, sin importar cuáles sean las distracciones que se nos presenten. Ruego que seamos firmes y que permanezcamos juntos, hombro con hombro, al ondular con valor el estandarte del Señor Jesucristo. Ruego que seamos dignos del santo sacerdocio del Dios Todopoderoso y que, como uno solo, levantemos la cabeza y proclamemos al mundo sin que vacile nuestra voz: hacemos una gran obra y no podemos ir. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por su compañía. Ustedes dirán que parezco repetitivo, pero gracias. Díganme si no les pareció bueno este mensaje. Si no les gustó. A mí me encantó. Bueno, perdí mi imagen aquí, mi representación aquí en la pantalla, no importa. Vamos a continuar así el día de hoy. Les recuerdo antes de terminar que aquí están nuestras clases de Ven, Sígueme. Los invito a que las vean. Salieron ayer, durante el día. Acompáñennos ahí para verlas. La clase de la mañana, la clase del mediodía, la clase en la tarde, todas están ahí para ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Tampoco olviden suscribirse si les ha gustado esto que hemos hablado de hoy. Suscríbanse, aquí abajo hay un mensajito que dice suscribirse. Por acá está, suscribirse, por aquí abajo del list.
y activen una campanita que hay ahí para que no se pierdan ningún contenido. Síganos en todas nuestras redes sociales. Muy bien, subrayé algo más aquí que me encantó del discurso del presidente Uftor. Permítanme, aquí está. Oh. Quiero ser directo y claro, porque estas son las palabras del presidente Uftor. Miren, incluso algunos programas de la iglesia pueden convertirse en una distracción si los llevamos hasta los extremos y permitimos que controlen nuestro tiempo y nuestra atención a costa de lo que es más importante. Necesitamos un equilibrio en la vida. Cuando de verdad amamos a nuestro Padre Celestial y a sus hijos, demostramos ese amor mediante nuestras obras. Nos perdonamos los unos a los otros y tratamos de hacer el bien, pues nuestro viejo yo fue crucificado juntamente con Cristo. Visitamos a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y nos conservamos sin mancha de los vicios del mundo. Qué bonito. Hermanos, que no nos tome tanto tiempo las cosas de la iglesia que nos olvidemos de los hijos de Dios. Sí se dieron cuenta en el discurso del presidente Uftor, dijo que de pronto una persona mayor se concentraba tanto en la historia familiar y en buscar registros y en sus antepasados que se olvidaba de sus nietos vivos, de dedicarles tiempo a sus nietos vivos para disfrutar con ellos y enseñarles el evangelio. Hay que cuidar y tener un equilibrio en todas las cosas. Les agradezco, mis amados hermanos y hermanas, por acompañarme en este día. Para mí es una bendición estar con ustedes aquí cada momento, compartir con ustedes, saber que ustedes nos escuchan, nos ven y que vale la pena todo esto. Tratamos de no distraernos porque estamos ocupados en una gran obra, la obra de compartir con ustedes todos los días el evangelio. Gracias por su compañía. Dejo todo este club de la mañana y sobre todo el discurso del presidente Uftor en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, espero que este mensaje nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo con todo mi corazón. Los espero esta noche muy juiciosos, como cada lunes, en la noche de hogar con nuestros queridos Liz y Rob. Los espero ahí muy juiciosos, queridos hermanos y hermanas. Gracias por todo su amor. Les mando un abrazo grandote, un beso, todas las bendiciones de Dios en este día. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.